Dicen que el silencio de un sacerdote puede esconder más que pecados, puede esconder heridas. Si esta historia te toca de alguna manera, comenta desde dónde nos estás viendo. Puede ser desde un pueblo pequeño en el interior de Minas, o desde un barrio en São Paulo, o incluso desde otro país. Donde sea que estés, siéntete bienvenido. Y si sientes que este testimonio merece ser escuchado por más personas, deja tu like, suscríbete al canal, porque lo que voy a contar ahora puede ser difícil, pero necesita ser dicho. Me llamo Joaquín, tengo 70 años, y por más de 4 décadas cargué conmigo una verdad que casi me destruye. Hoy decidí contarla, porque a veces la única forma de seguir vivo es dejar de esconderse. En 1979 no era este viejo de manos temblorosas y cabello blanco. Tenía 27 años, el rostro aún quemado por el sol del seminario en Belo Horizonte y el corazón lleno de fe verdadera. Fui ordenado sacerdote con lágrimas en los ojos y un deseo sincero de servir. Mi primer destino fue una parroquia pequeña llamada San Damián, en un poblado apartado, enclavado entre cerros de tierra roja y ríos estrechos. Era el tipo de lugar donde la campana de la iglesia aún marcaba el ritmo de la vida. Las señoras barrían la acera con escobas de ramas y los niños corrían descalzos detrás de una pelota de trapo. Todo parecía simple, hasta que dejé de mirar con ojos de forastero. Recuerdo mi llegada. El sol ya caía cuando el coche del obispado me dejó en la puerta de la iglesia. Quien me recibió fue el arzobispo Geraldo Fonseca, hombre imponente, de sotana impecable, mirada penetrante y voz demasiado suave para ser confiable. Me abrazó como si fuera un hijo que regresaba del extranjero. Dijo que San Damián me necesitaba, que los fieles estaban ansiosos por mi llegada. Pero ahí, a su lado, estaban 2 jóvenes, Elías y Santiago, seminaristas. Uno tendría unos 15 años, el otro quizás 17, ambos callados, mirada baja. Los hombros parecían cargar más que libros de teología. Aquella primera noche algo ya me incomodó. El arzobispo insistió en cenar conmigo, sirvió vino, contó historias divertidas de su juventud en Roma. Pero los 2 chicos casi no tocaron la comida. Santiago temblaba discretamente. Elías evitaba mirarme. Cuando terminó la comida, Fonseca los mandó a dormir en la parte trasera de la sacristía. Yo aún estaba desempacando mis libros cuando escuché ruidos apagados. Un chirrido de cama, un susurro ronco, luego silencio. Pensé que era en cosa de mi cabeza, cansancio del viaje. Pero mi estómago se heló y no volvió a la normalidad en los días siguientes. El domingo siguiente celebré mi primera misa. La capilla estaba llena. Las señoras se emocionaron con mi sermón sobre la esperanza. El arzobispo me elogió en público, diciendo que Dios nos había enviado un verdadero pastor. Pero en el camino de regreso noté que Elías cojeaba discretamente. Intenté entablar conversación. Él desvió la mirada. Santiago caminaba pegado a la pared, como si temiera que alguien surgiera de la nada. Empecé a observar. La mirada de Elías llevaba algo que aún no sabía nombrar, una especie de ausencia, como si su alma se hubiera refugiado en algún lugar del que no podía regresar. Fue una tarde de lunes, mientras organizaba los ornamentos en la sacristía, cuando escuché otra vez esa voz susurrada del arzobispo. Es el precio del llamado, hijo mío. Quien ama a Dios sufre en silencio. Me paralicé. La frase era dirigida a alguien. Espié por la rendija y vi a Fonseca sosteniendo la barbilla de Elías, hablándole con una dulzura horrible, y en ese momento una parte de mi fe se quebró. No completamente, no todavía, pero como una grieta en el vidrio que avanza con el tiempo hasta que todo se rompe. Yo aún no sabía cómo nombrar aquello que empezaba a percibir, pero mi cuerpo lo sentía, como si el aire de aquella iglesia tuviera algo podrido,
escondido en sus muros, detrás de los vitrales, entre las grietas del altar. Empecé a observar a Elías con más atención. Una mañana, mientras barría el piso de la sacristía, vi cómo se le escapó la manga de la camisa y se revelaron moretones viejos, redondos, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. No dije nada en ese instante. Él se dio cuenta de que lo había notado y bajó la mirada con una vergüenza tan profunda que me estremeció. No era la vergüenza de un niño travieso, era la de alguien que había sido obligado a cargar culpas que no le pertenecían. Intenté acercarme con delicadeza. Le ofrecí ayudarme a ordenar los misales, preparar las velas, cualquier excusa para estar a solas con él sin levantar sospechas. Al principio no decía más que lo justo. Sí, padre, no, padre. Pero un día, mientras encendíamos juntos las lámparas del altar, le pregunté si estaba bien. Tardó un momento en responder. Finalmente murmuró: «Estoy haciendo lo que se espera de mí». Esa frase me dolió más que cualquier respuesta directa. Lo que se espera. ¿Quién esperaba eso de él? ¿Quién lo había convencido de que su dolor era parte de un deber? Esa misma noche desperté de un sueño agitado con un ruido detrás de las paredes de la sacristía. Me levanté en silencio, tomé una vela y me acerqué. Eran lamentos. No gritos, no llanto. Era como si alguien estuviera conteniendo un sufrimiento para no ser escuchado. Pegué el oído a la pared y por primera vez lo sentí con certeza. Aquello no era imaginación, no era suposición, era real. Y lo real dolía más que cualquier sospecha. Al día siguiente, enfrenté al arzobispo con una excusa banal, preguntándole si los chicos no tenían horario para dormir o si estaban demasiado cargados de tareas. Me miró con una sonrisa que no alcanzó los ojos y dijo: «El silencio forma parte de su formación. Deben aprender a obedecer sin cuestionar». Pasaron unos días más. Santiago, el mayor de los dos, empezó a evitarme abiertamente. Se levantaba de la mesa si yo llegaba. Se encerraba en la capilla por horas, hasta que una tarde de lluvia fina lo vi llorando detrás de la sacristía con el rostro cubierto entre las manos. No dije nada. Me senté cerca. Esperé. Y después de varios minutos murmuró: «No son los primeros. Ha habido otros. Hace años. Y nadie hizo nada». Yo sentí que se me abría el suelo bajo los pies. «¿Qué quieres decir con otros?», le pregunté sin alzar la voz. «Otros seminaristas. Uno desapareció. Dijeron que se había fugado, pero nadie lo volvió a ver. Santiago no me miraba. Me hablaba como si yo fuera el aire. Y entonces añadió: «Elías no habla porque sabe lo que le pasa a los que hablan». Esa noche no dormí. Mi cabeza era un torbellino. Mi conciencia me gritaba, pero también me recordaba el riesgo. ¿Qué pasaría si denunciaba? ¿Me trasladarían? ¿Me harían desaparecer como al otro chico? El arzobispo tenía poder, contactos, control absoluto del pueblo. Era adorado como un santo. ¿Quién creería en mí, un joven cura recién llegado, contra la figura más venerada de toda la región? Y sin embargo, no hacer nada me hacía cómplice. No podía soportar la idea de que esos chicos sufrieran otro día más mientras yo celebraba misa como si nada pasara. Decidí buscar ayuda. Pensé en un nombre que había escuchado en el seminario, el del padre José Méndez, que servía en Campo Verde, un municipio mayor a unas horas de allí. Se decía que era un hombre justo, que había enfrentado otras injusticias dentro de la iglesia. No sabía si me escucharía, si me creería, pero necesitaba hablar con alguien fuera de esa estructura de miedo. Planeé mi viaje con cuidado, pedí permiso para visitar a un familiar enfermo en la capital, una mentira necesaria, y salí de madrugada, con el corazón latiendo como si me fuera a estallar en el pecho. Llevaba en el bolsillo un cuaderno pequeño donde había empezado a anotar lo que veía, lo que escuchaba, lo que sospechaba.
Y aunque no tenía pruebas aún, tenía algo más fuerte: la verdad. Campo Verde era una ciudad más grande, con adoquines en las calles centrales y una terminal de autobuses ruidosa, llena de voces cruzadas y olor a pastel recalentado. Cuando llegué, lo primero que sentí fue miedo, no del lugar, sino de lo que estaba a punto de hacer. Me llevó más de una hora encontrar la capilla donde el padre José celebraba misa. Era un edificio sencillo, con ventanas verdes y un patio lleno de jazmines. Me recibió con una mirada desconfiada, como quien ya ha visto demasiados curas mintiendo. No fui directo al punto. Hablé de la parroquia, del clima, de la gente. Él escuchaba en silencio, hasta que mencioné a los seminaristas. Fue como si su expresión se partiera por la mitad. Me pidió que esperara. Cerró la puerta de la sacristía y solo entonces dijo: «¿Lo viste, verdad?». El padre José parecía cargar un peso parecido al mío, pero por mucho más tiempo. Me mostró un cajón cerrado con decenas de cartas, manuscritas, algunas manchadas de lágrimas, otras fechadas décadas atrás. Todas relataban lo mismo: abusos cometidos por figuras poderosas dentro de Minun Sintusi. La iglesia, encubiertos con silencio y amenazas. No es solo en San Damián, Joaquín. Esto pasa hace mucho. Cambian los nombres, las caras, pero el método es el mismo. Prometen cielo, entregan infierno. Me habló de un contacto en Roma, alguien que había trabajado en el tribunal canónico y ahora intentaba reunir pruebas para abrir un proceso interno. Pero sin documentos, sin nombres, es solo palabra contra palabra. ¿Y sabes cómo termina eso? Volví a San Damián con otra mirada, más pesada. Ahora, sabía que Elías y Santiago no eran excepciones. Eran sobrevivientes de algo mayor. El miedo que sentían era el mismo de muchos antes que ellos. Planeé entonces mi misión silenciosa. Durante días fingí normalidad. Celebraba misas, escuchaba confesiones, visitaba ancianos, pero por la noche investigaba. Empecé por la sacristía, detrás de paneles falsos, bajo el suelo, dentro de armarios antiguos. Encontré un compartimento escondido dentro de la pared lateral, camuflado con tablas viejas. Allí había carpetas, fotografías, anotaciones, cartas. Una describía con detalles los rituales de obediencia practicados con seminaristas. Otra mencionaba nombres, entre ellos el de Elías. Temblaba, las manos sudaban, pero seguí. Recogí todo. Escondí parte del material dentro de una Biblia antigua, cuya encuadernación estaba floja. Otra parte la cosí en el forro de mi sotana de invierno. No podía confiar en maletas, cualquier inspección, cualquier mirada más atenta, y todo estaría perdido. Santiago notó mi tensión. Una tarde me llamó a un lado, dijo: «Están desconfiando. Anoche alguien intentó entrar a tu cuarto». Eso fue el detonante final. Necesitaba salir de ahí, pero tenía que hacerlo con cuidado. Cualquier paso en falso y desaparecería como los otros. Esperé hasta el domingo. Era el único día en que el arzobispo viajaba a predicar a un pueblo vecino. Tras la misa de las 9, fingí una visita pastoral. Caminé hasta la orilla del río, donde había un sendero viejo usado por agricultores. Crucé por allí, con una mochila ligera y el corazón pesado. No tardé en notar que me seguían. 2 hombres vestidos como peones, pero con botas demasiado limpias para quienes trabajan en el campo. Corrí, atravesé el monte, rasgué la sotana en una rama seca, resbalé en una piedra cubierta de musgo. El río estaba alto, frío, pero no dudé. Entré con todo, la ropa pesada tirando de mi cuerpo hacia abajo. Del otro lado caí de rodillas, vomité y lloré. Tuve fuerzas para caminar hasta un viejo granero abandonado, donde alguna vez funcionó un ingenio de caña. Allí pasé la noche mojado, con frío, escondido detrás de sacos de estopa. Cada ruido me hacía contener la respiración. Cada sombra era un fantasma, pero amaneció.
y con la luz del día volví a caminar. Necesitaba llegar al convento de las Hermanas de San Rafael, donde, según el padre José, habría refugio. Era la única oportunidad de mantener viva la verdad que llevaba en el pecho, y en ese momento no sabía si volvería a ver a Elías, Santiago o cualquier otro rostro conocido, pero algo sabía. No podía volver atrás. El convento de las Hermanas de San Rafael estaba en la cima de una colina, rodeado de eucaliptos altos y un silencio que parecía fuera del tiempo. Cuando llegué a la puerta de hierro, empapado, descalzo y con los ojos ardiendo de cansancio, la hermana que abrió dudó. Luego reconoció mi nombre y me hizo entrar rápidamente. «El padre José nos avisó», dijo en voz baja. «Aquí usted está seguro, pero no por mucho tiempo». Me llevaron a una habitación sencilla, con cama estrecha y paredes desnudas. Dormí casi 20 horas seguidas. Cuando desperté, había una carta sobre la mesa. Era de José. «No vuelvas. La red es más grande de lo que imaginábamos. Estoy en Campo Verde, recogiendo más documentos. Necesitas ir a Ourobello. Allí está la última pieza». Ourobello era una ciudad aún más pequeña que San Damián, con calles de tierra y casas coloniales descoloridas por el tiempo. Allí encontré al padre Augusto, un viejo amigo del seminario, ahora bibliotecario de la diócesis local. Siempre imaginé que había elegido ese oficio por amor a los libros. Pero ese día entendí que eligió el silencio como protección. Nos reencontramos en una sala con olor a papel viejo y madera húmeda. Augusto me abrazó y dijo: «Llegaste tarde, pero llegaste». Desde el fondo de una estantería escondida sacó una caja metálica. Dentro había cartas, registros y fotos antiguas, mucho más antiguas de lo que esperaba. Databan de 20 años antes y hablaban del mismo hombre, Geraldo Fonseca. Las cartas eran de seminaristas que hoy estarían muertos o desaparecidos. Todos narraban abusos, manipulaciones, amenazas veladas. Una describía un medallón con cruz invertida y 3 marcas, símbolo de una orden secreta dentro de la misma curia. Otra mencionaba la desaparición de un joven llamado Tadeu, que había intentado escapar y fue enviado a tratamiento espiritual. Incluso había una carta escrita por un joven llamado Gabriel, que aparentemente se arrojó de un acantilado tras una confesión obligatoria. No podía dejar de temblar. Ese dossier era el retrato del horror encubierto durante décadas, y la prueba que necesitaba. Pero nuestros movimientos llamaron la atención. A la mañana siguiente, mientras organizábamos los documentos, escuchamos un fuerte golpe en la puerta de la biblioteca. 3 hombres, sin sotana, pero con distintivos de la diócesis, exigieron hablar con el padre Augusto. Él me miró con una serenidad escalofriante y dijo: «Lleva la caja, usa el sendero trasero, yo los retrasaré». Intenté protestar, pero sujetó mi brazo con firmeza. «Ve ahora, Joaquín, por todo lo sagrado». Salí por una puertita que daba a un patio lleno de helechos. Corrí como quien huye con el alma en llamas. Detrás de mí escuché gritos apagados. Y luego, silencio. Augusto no salió más de ahí. Nunca supe de él. Seguí la senda del bosque casi 3 horas hasta llegar a un pueblo casi olvidado, llamado Córrego da Santa. Allí, las monjas de la misión franciscana me escondieron 2 días hasta conseguir transporte hacia la estación ferroviaria de Novalucia. Llevaba conmigo todo: los documentos, las cartas, las fotos, el medallón, los registros del pasado y del presente. Llegué a la estación de tren con barba sin afeitar, ropa sucia y una mirada que ya no distinguía entre rabia y esperanza. Cuando el tren pitó, tuve la sensación de cruzar una línea invisible, de un mundo donde el silencio era la regla a otro donde, tal vez, alguien pudiera escuchar, pero el destino guardaba aún una prueba más. En el andén, un hombre de sombrero gris me miró con ojos de quien ya me había visto antes. Se acercó despacio,
manos en los bolsillos del abrigo. «Padre Joaquín», dijo con un tono que no era pregunta, era advertencia. Reconocí su rostro. Había estado en San Damián, en una de las visitas discretas del arzobispo. No tenía armas, solo la mirada firme de quien ya no teme morir. Y en ese instante, todo dependía de lo que él hiciera después. Se quedó parado allí, a 1 metro de mí, como esperando que dijera algo. Pero no dije nada. Solo lo miré fijamente. Fue cuando noté que sus ojos no llevaban odio, llevaban duda, como si dentro de él también algo se estuviera rompiendo. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó en un tono casi humano. Respiré profundo. «Ya lo hice. Todo está entregado. El Vaticano ya tiene las pruebas». Era mentira, pero fue lo único que se me ocurrió. Y en ese instante, necesitaba que él creyera. Bajó la mirada por 1 segundo, quizás 2, y luego solo dio la espalda y desapareció entre la gente. Seguí hacia el vagón con las piernas temblorosas. Por primera vez en meses pude respirar sin mirar por encima del hombro. El viaje a Belo Horizonte duró más de 1 día, con paradas en pueblos pequeños, miradas curiosas y el miedo siempre acechando en las esquinas de la mente, pero seguía firme. Al llegar, fui directo a la casa de una prima lejana que vivía con 3 hijos pequeños y nunca se involucraba con la iglesia. Era el escondite perfecto. Allí reescribí cada información en hojas limpias, organicé todo en una carpeta y de madrugada fui al consulado italiano. El contacto en Roma, un antiguo fraile llamado Luigi, ahora retirado pero aún influyente, recibiría todo por medio diplomático. En ese sobre estaba la voz de decenas de jóvenes que nunca fueron escuchados. Era, finalmente, la oportunidad de que algo de justicia sucediera, aunque en silencio. Los meses siguientes fueron los más extraños de mi vida. Volví a celebrar misas discretas en comunidades alejadas, siempre bajo otro nombre, ayudando en confesiones, escuchando a viudas, aconsejando a parejas en crisis. Pero por dentro era otro hombre. Un hombre que ya no creía en las paredes de la institución, pero todavía creía en Dios. Poco a poco, comenzaron a llegar noticias de Roma. Se abrieron investigaciones internas. Fonseca fue transferido por motivos de salud. Y meses después, apartado definitivamente. Nadie usó la palabra correcta. Abuso. Pero su nombre fue silenciado en los púlpitos y desapareció de las procesiones. Era poco, pero era una grieta. En 1983 recibí una carta con el sello del Vaticano. Reconocí la firma del contacto del padre José. Decía: «Lo que hiciste no fue en vano. Los archivos fueron recibidos. Estamos trabajando discretamente y, más importante, protegemos a Elías». Eso me quebró, porque aunque el sistema aún estaba en pie, una vida había sido salvada. Una. Tal vez poco para el mundo, pero era todo para mí. Desde entonces decidí no callarme nunca más, aunque solo en conversaciones discretas, confesiones cruzadas, testimonios que nadie graba, pero que algunos escuchan con el corazón. Supe después que Santiago se fue al sur del país. Estudió medicina, nunca volvió a hablar de la iglesia. Pero una vez, en 1997, me escribió una carta. Decía solo: «Fuiste el primer adulto que no me miró con miedo o asco. Gracias por haberlo intentado». Esa frase quedó guardada conmigo como una oración secreta, porque en ese mundo lo que más faltaba eran adultos que vieran el dolor sin huir. Y aunque tardé en actuar, aunque el miedo me paralizó, finalmente fui uno de ellos. Hoy, a mis 70 años, jubilado y viviendo en una casita sencilla entre olivos y calles de tierra, me pregunto si valió la pena. Y digo que sí, porque si existe un Dios, y todavía creo que sí, Él nunca estuvo en las alfombras rojas de las basílicas, ni en las manos que encubren crímenes con vestiduras bordadas. Estuvo en la mirada de Elías, en el sacrificio de Augusto, en el temblor de la voz de Santiago.
y quizás hasta en el silencio del hombre del sombrero gris, que dudó. Porque a veces basta una duda para que el mal no avance, y basta un testimonio para que el silencio comience a derrumbarse. Nunca volví a San Damián, no por miedo, sino por respeto a lo que quedó allí. Algunos fantasmas no se enfrentan, se honran con silencio y verdad. Dicen que la iglesia fue reformada en los años 90, que cambiaron los bancos y pintaron las paredes. Pero la sacristía sigue igual. Una pared falsa permanece allí, donde tantas noches escuché lo innombrable. A veces imagino si alguien más lo descubrió, o si el polvo lo cubrió todo. Hay cosas que no deberían enterrarse sin duelo, y el silencio forzado es un tipo de cementerio ambulante. Los rostros de Elías y Santiago me visitan en sueños, no como niños asustados, sino como hombres serenos, con ojos llenos de pasado. No sé dónde están ahora. Tal vez borraron todo, tal vez tienen hijos, tal vez nunca volvieron a entrar a una iglesia. Lo entendería. Yo mismo tuve que rehacer mi fe a pedazos. Aprendí que hay heridas que no se curan con oración, sino con escucha, y que el perdón no es olvidar, es negarse a repetir. La memoria, en este caso, es un acto de resistencia. Durante muchos años guardé conmigo un pequeño objeto, el medallón que encontré entre los documentos de la sacristía, una cruz invertida, 3 grabados y el nombre de un sacerdote antiguo en el reverso. Nunca supe exactamente qué significaba. Quizás era un símbolo de poder o una firma secreta de quienes participaban en ese esquema. Pero para mí se convirtió en un recordatorio diario de lo que pasa cuando la fe se vuelve moneda. Lo mantuve por más de 20 años, hasta que un día, en una tarde lluviosa, lo arrojé al río que cruza Ourobello. No por miedo, sino porque ya no me servía. Si pudiera volver en el tiempo, habría actuado antes, habría hablado más, habría gritado, pero la verdad es que el miedo paraliza, y eso es lo que ellos cuentan, con el silencio de los buenos. Pero llega un momento en que el cuerpo ya no puede callar más, y el alma, es así, se revela. Eso fue lo que me pasó a mí. El alma se levantó. Por eso, cuando escucho a alguien decir que la fe puede curarlo todo, sonrío con respeto, pero pienso, depende de qué fe. Porque la fe ciega no cura, ciega más. La fe que salva es la que abre los ojos, la que incomoda, la que se atreve a amar con lucidez. Durante mucho tiempo evité contar esta historia, no por vergüenza, sino porque pensé que nadie creería. O peor, que pensarían que exagero. Pero ahora, con el mundo como está, con tantas voces rompiendo muros antiguos, sentí que era hora de poner en palabras lo que arde en el pecho desde hace décadas. Quizás alguien que lea esto reconozca señales. Quizás alguien recuerde una mirada como la de Elías. Quizás, quién sabe, alguien salve a otro niño en otra parroquia antes de que sea demasiado tarde. Y si eso pasa, entonces sí, todo habrá valido la pena, porque no soy santo, nunca lo fui, y quien me conoce sabe eso. Pero en aquel tiempo en que la iglesia me pidió silencio, elegí contar otra historia, una que no se escribe en papel membretado ni se lee en procesión, una historia hecha de coraje tardío, de pérdidas y de verdades dolorosas. Una historia que ahora, después de tanto tiempo, ya no es solo mía, es nuestra. Porque lo que comienza con un niño herido puede terminar con un mundo un poco más justo. Una de las cosas que más me marcaron, después de todo, fue cómo el mundo siguió. Las misas continuaron, las campanas sonaron, las novenas se rezaron. La gente seguía arrodillada, ojos cerrados, pidiendo cura, paz, trabajo, como si nada hubiera pasado. Y de hecho, para ellos no había pasado nada. El dolor verdadero vivía en los sótanos de la iglesia, no en los altares. Y por más que yo lo supiera, había algo cruel en ver la vida seguir.
Era como si el sufrimiento de los niños hubiera sido solo un paréntesis, un desvío, pero no lo era. Era el centro de todo. La vergüenza de la Iglesia no eran los crímenes escondidos, era la capacidad de seguir como si no existieran. Una vez, ya en los años 2000, participé en un retiro espiritual para sacerdotes jubilados. Era en un sitio apartado, en Itabira. Uno de los ponentes era un obispo joven, lleno de entusiasmo y frases hechas. Hablaba de renovación de la fe, de iglesia transparente. Lo escuchaba en silencio hasta que dijo: «La santidad de la iglesia está intacta, aunque algunos hombres fallen». Eso me golpeó como un puño. Levanté la mano y por primera vez en público conté parte de lo que viví. No mencioné nombres, pero hablé de Elías, de Santiago, de un arzobispo, de cartas, de dolor. Hubo un silencio incómodo en la sala. El obispo desvió la mirada, y en ese momento supe. El muro todavía estaba en pie, solo que ahora con grietas visibles. Después de eso, empecé a escribir todo con más cuidado. Tengo un cuaderno, que ahora me acompaña mientras cuento esto, donde dejo registrado cada recuerdo, cada duda, cada rostro. A veces pienso que alguien lo encontrará cuando me haya ido. Quizás lo queme, quizás lo publique, no importa. Lo que importa es que existe. Es mi manera de asegurar que nada de eso se olvide por completo, porque el olvido es el último abuso, y mientras mi memoria resista, será un faro. Aunque débil, aunque apagado a ojos de otros, brilla dentro de mí. Hubo también momentos de gracia, pequeños, casi invisibles, pero preciosos, como aquella vez que una joven me buscó, diciendo que su hermano había sido monaguillo en San Damián en los 80 y que cambió drásticamente su comportamiento después de eso. Quería entender, quería saber si él me había contado algo. No pude confirmar, pero pude mirar en sus ojos y decirle: «No estás loca». A veces, lo que más duele es aquello en lo que nadie cree. Ella lloró, me abrazó, y sentí que en ese gesto algo se reparó. No se resolvió, pero sí se acogió. Con el tiempo, aprendí que la justicia no siempre viene con toga o sentencia. A veces, viene en la mirada de alguien que finalmente se siente visto, o en el silencio respetuoso de quien escucha sin juzgar. No busqué venganza, busqué verdad. Y hoy, tantos años después, creo que lo más importante no fue derribar el sistema, fue romper la lógica del miedo dentro de mí. Ese niño que llegó a San Damián, con fe ingenua casi fue tragado, pero sobrevivió. Y ahora, más viejo, más gastado, entiende que la fe verdadera comienza cuando eliges el lado correcto, aunque eso te cueste todo. Y sí, costó. Perdí amigos, perdí estabilidad, perdí el derecho a ser visto como un sacerdote obediente, pero gané algo mucho más grande, la oportunidad de mirarme en el espejo sin apartar la vista. Porque estuve ahí, vi, escuché y elegí no callar. Y si algún día alguien toca la puerta de mi casa con ojos llenos de dolor y preguntas sin respuesta, estaré aquí, para escuchar, para decir: yo creo en ti. Porque lo que más me dolió en esa época fue ver ojos que dejaban de creer. Y nunca, nunca más quiero ser parte de eso. Algunas noches todavía despierto con la sensación de estar dentro de la sacristía, escuchando ese susurro cruel atravesar la pared como una cuchilla fría. Otras veces sueño con Elías, pero ya no es niño. Aparece con traje, caminando por una calle que no conozco, con pasos firmes y una carpeta en las manos. En algunos de esos sueños me saluda, en otros solo pasa, como si el tiempo hubiera cicatrizado algo que en mí aún sangra. Creo que esos sueños son mi manera de pedir perdón, no por lo que hice, sino por lo que tardé demasiado en hacer. Durante mucho tiempo traté de entender por qué Dios permitió eso. Era una pregunta que me carcomía por dentro. Hoy no sé si tengo una respuesta.
Pero aprendí a reformular la pregunta. Ya no busco entender por qué Dios permitió, sino que esperaba que hiciera con lo que vi, y ahí cambió mi fe. Dejó de ser escudo y se volvió brújula. Ya no me protege de las tormentas, pero me ayuda a seguir aunque el cielo esté oscuro. Y de algún modo eso es más verdadero que todo lo que me enseñaron en el seminario. El otro día me senté en un banco de la plaza aquí del pueblo y vi a un niño jugar con su abuelo. Reían por algo simple, una cometa que cayó al techo. Y en ese momento me di cuenta de que la mayor tragedia no fue lo que hicieron con Elías o Santiago. La mayor tragedia fue robarles su infancia, eso que nunca vuelve, eso que debería ser intocable. Y esa conciencia me hizo llorar ahí mismo, sin vergüenza, sin esconder el rostro, porque hay dolores que, aunque pase el tiempo, no pierden su filo. Solo aprenden a doler en silencio. También recibí cartas de otras personas, sacerdotes jóvenes que escucharon mi historia por otros medios, o que solo supieron de un sacerdote que tuvo valor. Algunos decían haber vivido situaciones similares. Otros solo agradecían que yo hubiera hablado. Eso me sorprendió. Pensé que sería rechazado, apartado, olvidado, pero descubrí que hay más gente dispuesta a escuchar de lo que imaginaba. Y eso me dio esperanza, no en el sistema, sino en las personas, porque la compasión es silenciosa, pero cuando se junta, se vuelve revolución. Hoy ya no hago sermones, pero a veces, en las tertulias del pueblo, me siento con los más jóvenes y cuento historias. No uso palabras difíciles, ni intento parecer sabio. Solo hablo como un viejo que vio el mundo por las rendijas y aprendió a valorar la luz que entra. Y de vez en cuando veo en los ojos de alguien ese brillo, como si una chispa se hubiera encendido. En esos momentos pienso que tal vez la misión continúa, aunque sin púlpito, porque la verdad no necesita altar, necesita eco, y por eso decidí escribir todo esto con tanto detalle, porque sé que alguien, en algún lugar, necesitará estas palabras. Quizás una madre desconfiada, un profesor atento, un joven sacerdote dividido entre la obediencia y la conciencia, o incluso alguien que pasó por eso y nunca pudo nombrar lo que vivió. Si ese es el caso, que estas líneas sirvan de espejo, de refugio, de coraje, porque nadie debería cargar con ese peso solo, y si hoy tengo alguna autoridad para decir algo, es esto: no estás solo. Hubo momentos en que pensé en dejarlo todo, quemar la sotana, desaparecer del mapa, cambiar de nombre y empezar como otro hombre, en otro rincón del mundo. Pero algo dentro de mí decía que huir sería entregar la victoria a quienes siempre contaron con nuestro silencio. Permanecer, aunque al margen, aunque en otra función, era resistir. Me convertí en un sacerdote sin altar fijo, sin parroquia, pero con voz. Y eso, en un sistema construido para tragar conciencias, ya era una forma de revolución. No necesité gritar. Bastó con seguir existiendo, visible, lúcido, verdadero. Con los años empecé a encontrar antiguos compañeros del seminario. Algunos fingían no verme, otros me abrazaban con culpa disfrazada. Una vez, uno de ellos, hoy monseñor, me llamó a un lado durante una ordenación y dijo: «Joaquín, sabes que arruinaste muchas cosas, ¿no?». Lo miré con calma y respondí: «No, solo iluminé lo que ya estaba arruinado». Bajó la mirada. No era un hombre malo, pero sí uno que eligió callar. Y cuando se tiene poder, el silencio también es violencia. No espero reconocimiento, ni perdón. Lo único que siempre busqué fue impedir que eso se repitiera. No sé si lo logré, pero sé que planté duda donde antes había idolatría. Y a veces es en la duda donde la verdad comienza a respirar. Cuando alguien dice, algo no está bien aquí, esa persona ya está un paso más cerca del valor. Y si ese valor se esparce, se vuelve fuerza, una fuerza que no viene de la jerarquía, sino de la conciencia. Y la conciencia, amigo mío,
no se calla para siempre. Elías me enseñó eso, sin decir una sola palabra. Fue su mirada la que me movió, una mirada que pedía ayuda, pero también decía, no te rindas conmigo. Y no me rendí. Tarde, pero no demasiado tarde. Y hoy, cuando pienso en él, pienso en miles de otros. Algunos aún atrapados por el miedo, otros ya libres. Cada uno con su historia, su tiempo, su cicatriz. Pero todos con algo en común, el derecho a ser escuchados. Y si mi voz sirvió, aunque sea para uno, ya valió la pena el camino. Guardé durante años un versículo que leí una madrugada cualquiera. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En ese momento pensé que era sobre la fe. Hoy creo que es sobre el coraje, porque la verdad, cuando nace, no pide permiso. Arde, hiere, pero también ilumina, y aunque el mundo quiera enterrarla, una vez revelada, sigue viva. No es casualidad que intentaron silenciarme tantas veces, pero descubrí algo poderoso. Cuando hablas con el corazón limpio, tu voz resuena hasta en los lugares donde nunca te escucharon. Y ahora, mientras escribo estas últimas páginas, sentado en la veranda, con una manta sobre las piernas y un té tibio en las manos, siento una paz que nunca sentí en los tiempos de parroquia. No es paz de misión cumplida, es paz de conciencia despierta, de quien vio el abismo, pero eligió no empujar a nadie dentro. Y si algún día alguien viene a preguntarme si valió la pena haber enfrentado todo esto solo, responderé con una sonrisa cansada. Nunca estuve solo, solo parecía. Hubo un día, muchos años después de todo, en que fui invitado a celebrar misa en una comunidad rural. Era lejos, camino de tierra, gente sencilla. Cuando llegué, me recibió una señora de manos callosas que me dijo, «Padre, lo llamamos porque escuchamos que usted escucha». Eso me desarmó, porque al final no era el sermón, la liturgia, ni el latín rebuscado lo que importaba. Era escuchar, estar presente con verdad. Y en esa humilde capilla, con techo de zinc y bancos de madera torcidos, sentí a Dios más cerca que en cualquier catedral. Allí nadie sabía toda mi historia, pero sabían que no era un sacerdote como los demás. No usaba anillo, no pedía silencio forzado, hablaba bajo, miraba a los ojos. Y cuando alguien venía a confesarse, no juzgaba, solo escuchaba. Porque aprendí que a veces el mayor consuelo que alguien puede recibir no es absolución, es ser creído. Y eso me transformó en un tipo diferente de sacerdote, quizás herético para Roma, pero más fiel al Cristo que lavaba pies que al que se sentaba en tronos dorados. Una vez, un joven de la comunidad me preguntó si todavía creía en la iglesia. Pensé unos segundos y respondí, creo en las personas. Algunas están en la iglesia, otras muy lejos de ella. Pero lo que importa no es el templo, es lo que haces con lo que crees. Sonrió, y vi que esa respuesta lo liberaba. Porque la fe, cuando se vuelve prisión, deja de ser fe. Se vuelve sistema, y los sistemas no salvan. Lo que salva son gestos, son elecciones, son pequeñas desobediencias en nombre de un amor mayor. Con el tiempo, fui dándome cuenta de que la verdadera iglesia no era la que me expulsó del centro, sino la que se formaba a mi alrededor sin necesidad de permiso. Un grupo de jóvenes que leía conmigo los miércoles, mujeres que cantaban bajito durante la preparación de las velas, niños que corrían entre los bancos antes de que comenzara la misa. Esa era ahora mi parroquia, hecha de gente imperfecta, pero entera, gente herida, pero con sed de empezar de nuevo. Y eso bastaba, porque el Evangelio, cuando es real, cabe en cualquier lugar donde la verdad es bienvenida. Nunca busqué ser mártir, ni héroe, solo no quise ser cómplice. Y ese compromiso, aunque me costó casi todo, me devolvió lo esencial, la dignidad. Hoy, cuando camino por los mercados o me siento en bancos de plaza,
De vez en cuando alguien me reconoce, no como Padre Joaquín, sino como ese que escuchó y creyó. Y eso vale más que cualquier título eclesiástico, porque ser recordado como alguien que escuchó es el homenaje más bonito que podría recibir. Y aunque sé que el mundo es demasiado grande y mi historia demasiado pequeña, todavía creo en el poder de un testimonio. Una semilla lanzada al viento puede caer en suelo seco, puede perderse, pero también puede brotar en alguien que la necesite. Y por eso escribo, no para justificarme, sino para dejar un rastro, porque algún día alguien como yo puede estar sentado en una sacristía, con el alma en llamas y el miedo atravesando los huesos, y quizás, al recordar estas palabras, encuentre el valor para elegir la verdad. Una vez recibí, por correo, una carta sin remitente. Dentro, solo una foto antigua en blanco y negro. 3 niños sentados en un banco de iglesia, mirando a la cámara con ojos de silencio. En el reverso, una frase escrita a mano: nosotros recordamos. No reconocí los rostros. Podrían ser Elías y Santiago, o muchos otros. Pero eso me estremeció, porque la memoria es un hilo que no se rompe tan fácil. Alguien allí había guardado un recuerdo. Alguien había sobrevivido. Y eso, por sí solo, ya era un milagro. Los milagros no siempre son ángeles o luces en el cielo. A veces son solo 3 niños que lograron crecer. Después de eso, empecé a llevar una pequeña cruz de madera en el bolsillo. No estaba bendecida, ni venía del lugar santo. La hizo un niño del pueblo con restos de cerca rota, pero lleva un símbolo más grande que cualquier reliquia dorada. Fue dada con afecto, y cada vez que la toco, recuerdo la razón por la que sigo, por quienes nadie creyó, por quienes aún tienen miedo, por quienes esperan que al menos un adulto diga: yo estoy aquí por ti. Esa es mi misión ahora, y no necesita púlpito ni título. A veces, alguien me pregunta si tengo rabia de la iglesia. Respiro profundo. La respuesta más sincera es no. Tengo rabia de lo que hicieron con ella, de lo que permitieron que se convirtiera. Pero la iglesia, en el fondo, está hecha de gente. Y si está hecha de gente, puede curarse. La verdad duele, pero la mentira enferma. Y muchos se enfermaron por dentro tratando de mantener la apariencia de pureza donde solo había podredumbre escondida. No quiero pureza, quiero verdad, con todas sus grietas, porque solo lo que es verdadero puede ser curado. Hay días en que el cuerpo pesa más, los dolores de los huesos, los recuerdos, la nostalgia de los que se fueron, pero también hay días livianos, como cuando un niño me sonríe sin miedo, o cuando una mujer me agradece por haberla escuchado sin juzgar. En esas pequeñas cosas encuentro sentido, no en un cielo distante, sino aquí mismo, en el suelo de la vida. Aprendí que la santidad quizás no sea ausencia de pecado, sino presencia de amor. Amor persistente, aún ante las sombras. Y si hay algo divino en todo esto, es esa insistencia en continuar. Y por eso, si alguien ha llegado hasta aquí leyendo mis palabras, solo puedo decir una cosa: gracias. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Gracias por permitir que esta historia existiera no solo en mí, sino ahora también en ti. No sé qué harás con ella. Puedes guardarla, puedes contarla a alguien, puedes olvidarla. Pero si en algún momento de tu vida te encuentras con un silencio extraño detrás de una puerta, escucha. Y si parece errado, no calles. Porque fue el silencio de los buenos lo que permitió que todo esto sucediera. Y espero, desde lo más profundo de mi alma, que tú elijas diferente. Que seas luz, que seas voz, que seas presencia, no para ser héroe, sino para no ser cómplice. Porque al final, la historia de Elías, Santiago, de tantos otros, es un pedido, un llamado, una súplica que resuena hasta hoy. Por favor, mira, por favor, cree, por favor, no nos dejes solos.
Hoy, mirando atrás, veo que mi vida estuvo marcada por dos tipos de silencio, el que me destruyó y el que me salvó. El primero fue impuesto, forzado, lleno de miedo. El segundo, elegido, lleno de escucha y presencia. En el silencio de la sacristía vi lo peor del ser humano, pero fue en el silencio de las madrugadas, escribiendo estas palabras, donde encontré lo mejor, y entre uno y otro fui esculpido. No soy ejemplo de nada, solo soy alguien que decidió no apagarse completamente, y eso, para mí, ya es milagro suficiente. Nunca quise transformar mi historia en bandera. Solo quise que no muriera conmigo, y si estas palabras llegan a alguien, aunque sea a una sola persona, y le hacen decir, entiendo, viví, yo también vi, entonces sabré que hice lo que debía, porque el dolor compartido duele menos, y el silencio compartido ya no está mudo, se vuelve semilla. Y la semilla, como la fe, solo necesita un poco de valor para brotar. Elías, si algún día lees esto, donde sea que estés, sabe que nunca te olvidé, y que tu silencio fue el grito más fuerte que he escuchado. Santiago, si alguna vez estas palabras te encuentran, que te abracen como yo no pude hacerlo en su momento. Y para todos los otros, que no tuve tiempo de proteger, ni escuchar, ni salvar, perdonen mi miedo, perdonen mi demora, pero sepan, vi, y estoy aquí ahora, hablando por ustedes. Y si tú que lees esto hoy sospechas algo parecido, si sientes que hay algo mal a tu alrededor, confía en tu instinto. El mal se esconde donde hay reverencia ciega. La protección empieza cuando alguien, solo uno, se niega a mirar hacia otro lado. Puede ser tú, quizás ya lo eres. Y si lo eres, no tengas miedo de ser el primero en romper el silencio, el primero en decir, esto no está bien, el primero en llevar la antorcha en un túnel oscuro. No estarás solo. El tiempo me enseñó que no toda justicia llega a la velocidad que queremos, pero la verdad no caduca, puede dormirse, enterrarse, olvidarse, pero un día vuelve. Puede ser en forma de testimonio, de recuerdo, de una palabra escrita a mano. Puede llegar tarde, pero llega, y cuando llega, aunque duela, limpia, restaura, devuelve el nombre a quien fue borrado, la historia a quien fue silenciado, el rostro a quien fue escondido. La verdad es lenta, pero viva, y la llevo conmigo hasta mi último suspiro. Soy el padre Joaquín, tengo 70 años, y esta fue mi historia. Si te toca algo en ti, comparte, comenta, habla con alguien, porque el silencio verdadero, no debe ser el fin de nadie. Y si hoy me escuchas, entonces ya somos dos. Y donde hay dos, ya empieza a nacer un nuevo comienzo.